En esta lección, consideraremos la solución de un sistema lineal de primer orden de ODE en forma de x' es igual a multiplicado por x, utilizando el método de valores propios, cuando la matriz A tiene valores propios repetidos. Empecemos por considerar la matriz A, que es la matriz de 2 por 2, con entradas 3, 0, 0, 3. Determinemos los valores propios. Recordemos que, para ello, configura la ecuación. El determinante de la diferencia de A y lambda I es igual a 0 y resuelve lambda. Así que aquí tenemos nuestra configuración. Simplificando y resolviendo lambda, tenemos que lambda es igual a 3. Pero observe que, en este caso, la solución de 3, o la raíz de 3, tiene una multiplicidad de 2. O bien, podemos decir que el valor propio se repite. A la multiplicidad del valor propio de la ecuación característica la llamamos multiplicidad algebraica. En este caso, también existen dos linealmente. Vectores propios independientes, lo que no siempre será así. Aquí, dos linealmente. Los vectores propios independientes son los vectores 1, 0 y 0, 1, que corresponden al valor propio de 3. Esto significa lo que se denomina multiplicidad geométrica del valor propio, también es 2. Repasemos cómo. Encontré estos vectores propios. Configuramos la ecuación, la diferencia de A y lambda I, multiplicada por el vector v, es igual al vector 0, y luego determinamos un vector propio v, así que para lambda es igual a 3, aquí está la configuración, simplificando. Observe cómo tenemos el de matriz 0 a vector v es igual a un vector 0, lo que indica tanto v1 y v2 son variables libres que usamos para determinar dos linealmente vectores propios independientes. Por ejemplo, podemos dejar v1 igual a 1 y v2 igual a 0. También podemos hacer que v2 sea igual 1, y v1 es igual a 0, dándonos dos linealmente vectores propios independientes. Y todos los teoremas en los que necesitábamos una matriz para tengo n valores propios distintos, en realidad solo necesitábamos tener n valores propios de forma lineal vectores propios independientes. Por ejemplo, x' multiplicado por ax, en este caso, tiene una solución general. X es igual a c1 veces la vector propio v1 multiplicado por e hasta 3 toneladas, más c2 veces el vector propio v2 multiplicado por e a 3 toneladas. Una vez más, esto solo funciona, porque pudimos encontrar dos vectores propios linealmente independientes, que no siempre será así. Reformulemos el teorema sobre valores propios reales. En el siguiente teorema, repetiremos los valores propios según la multiplicidad del álgebra. Así que para nuestra matriz A, diremos que tiene valores propios 3 y 3, o lambda sub 1 es igual a 3, y lambda sub 2 es igual a 3. Nuestro teorema dice, supongamos que un n por n la matriz P tiene valores propios reales, no necesariamente distintos, que son lambda sub 1 a través de lambda sub n, y hay n vectores propios correspondientes linealmente independientes, los vectores v1 a vn. Entonces, la solución general para x' igual a p veces x se puede escribir como, x es igual a c1 veces el vector propio v1, multiplicado por la potencia de lambda sub 1t, más hasta el final, más c sub n veces el vector propio vn, multiplicado por el poder de una sobre lambda. La multiplicidad geométrica de un valor propio de multiplicidad algebraica n, es igual al número de valores correspondientes. Vectores propios linealmente independientes. La multiplicidad geométrica es siempre menor o igual a la multiplicidad algebraica. El teorema aborda el caso cuando estas dos multiplicidades son iguales para todos los valores propios. Si se trata de un valor propio, la multiplicidad geométrica es igual a la multiplicidad algebraica, entonces decimos que el valor propio está completo. En otras palabras, hipótesis del teorema podría expresarse como, si todos los valores propios de P están completos, entonces hay n linealmente vectores propios independientes. Por lo tanto, tenemos la solución general dada. Si la multiplicidad geométrica del valor propio es 2, o mayor, que el conjunto de linealmente los vectores propios independientes no son únicos hasta múltiples, como lo era antes. Por ejemplo, para la matriz diagonal a que hemos considerado anteriormente, con las entradas 3, 0 y 0, 3, también podríamos haber elegido vectores propios 1, 1 y 1, menos 1 o, de hecho, dos pares de vectores linealmente independientes. El número de vectores propios linealmente independientes, que corresponden a lambda, es el número de variables libres que obtenemos al resolver un ton sub es igual a lambda multiplicado por v. Escogimos valores específicos para estas variables gratuitas, para obtener vectores propios. Si elegimos valores diferentes, podemos obtener diferentes vectores propios. Y ahora hablemos de valores propios defectuosos. Si una matriz de n por n tiene menos de n linealmente vectores propios independientes, se dice que es deficiente. Entonces hay al menos un valor propio, con una multiplicidad algebraica superior a su multiplicidad geométrica. Llamamos defectuoso al valor propio, y la diferencia entre las dos multiplicidades, se denomina defecto. Consideremos la matriz con entradas 3, 1, 0, 3. Esta matriz también tiene un valor propio de 3, con una multiplicidad de 2.
Intentemos calcular los vectores propios. Así que aquí tenemos la configuración, simplificando. Observe que, en este caso, v1 es una variable libre y v2 debe ser igual a 0. Esto indica que cada vector propio debe tener la forma de v1, 0. Dos vectores cualesquiera en forma de v1, 0. Van a ser linealmente dependientes y, por lo tanto, la geometría la multiplicidad del valor propio es 1. Por lo tanto, el defecto es 1, una vez más, porque el algebraico la multiplicidad es 2 y la multiplicidad geométrica es 1, 2 menos 1 es igual a 1. Esto significa que ya no podemos aplicar el método de valores propios directamente a un sistema de ODE, con dicha matriz de coeficientes, es decir, una matriz de coeficientes en el que un valor propio es defectuoso. Sigamos con el ejemplo donde la matriz A tiene entradas 3, 1, 0, 3. Y la ecuación x' es igual a ax. Hemos encontrado un valor propio lambda es igual a 3, de multiplicidad algebraica de 2, con un defecto. Podemos encontrar un vector propio, el vector 1, 0, dejando que v1 sea igual a 1. Y, por lo tanto, tenemos una solución, que es x1 igual a vector propio 1, 0, multiplicado por e hasta el 3 toneladas, pero ahora estamos estancados. No podemos encontrar otras soluciones a partir de vectores propios estándar, pero necesitamos tener dos soluciones linealmente independientes, definen la solución general. Probemos otra solución en la forma de x2 igual a suma de v2 y v1 por t, siempre de a 3 toneladas. A continuación diferenciamos, para hallar x2'. El aviso requiere la regla del producto, donde tenemos x2' es igual a v1 multiplicado por e elevado a 3 toneladas, más 3 veces la suma de v2, y v1t, multiplicado por e elevado a 3 toneladas, lo que si distribuimos. Si sumamos los términos e a 3 toneladas y t, e a 3 toneladas, podemos escribir x2', como se muestra aquí a la derecha. Suponemos que x2 es una solución y, por lo tanto, x2 es primo. Debe ser igual a veces x2, así que sigamos y calculemos a multiplicado por x2, como se muestra a continuación. Si distribuimos y comparamos la ecuación de la derecha a la ecuación de arriba, observando la coeficientes de elevados a 3 toneladas y t a la tercera. Fíjate que 3v22 más v1 debe ser igual a veces v2, y 3v1 debe ser igual a veces v1. Podemos tomar estas dos ecuaciones y escribirlas de la siguiente forma, donde podemos tomar la primera ecuación, y escribirla en la forma de la diferencia de a y 3i multiplicado por v2 es igual a v1. Y podemos escribir la segunda ecuación en forma de diferencia de a y 3i, multiplicado por v1, es igual al vector 0. Por lo tanto, x2 es una solución si se satisfacen estas dos ecuaciones. La segunda ecuación se cumple si v1 es un vector propio. Y ya hemos encontrado el vector propio antes, que es el vector 1, 0. Entonces, si podemos encontrar un vector v2, eso resuelve la diferencia de a y 3i, multiplicado por v2, es igual a v1, entonces hemos terminado, porque tendremos un segundo solución independiente. Y he establecido esta ecuación a continuación. Una vez más, tenemos la diferencia de la matriz A, y 3i multiplicado por el vector v2, que aquí tiene los componentes a y b, es igual al vector propio 1, 0. Simplificando, obtenemos la ecuación. Se muestra aquí a la derecha. Continuando con la siguiente diapositiva, observe que en este caso a es una variable libre y b debe ser igual a 1. Así que si dejamos que a sea igual a 0. Ahora tenemos un segundo vector, vector v2, que es el vector 0, 1, y podemos escribir la solución general. Recordamos que anteriormente encontramos que x1 es igual al vector propio v veces la potencia 3 toneladas, lo que, para la solución general, nos da x igual a c1 veces el vector 1, 0, multiplicado por las 3t, y luego, usando los vectores v2 y v1, ahora sabemos x2, como se muestra a continuación, es otra solución independiente, que nos da más que 2 veces la suma del vector v2, que es el vector 0, 1, más el vector propio v1, que es el vector 1, 0, multiplicado por t, todas las veces e hasta 3 toneladas, que si multiplicamos, obtenemos la forma que se muestra aquí a la derecha. Antes de irnos, describamos el algoritmo general. Supongamos que lambda es un valor propio de multiplicidad 2, defecto 1. Primero encontramos un vector propio v1 de lambda, que es el vector v1 que resuelve la diferencia de a y lambda y multiplicado por el vector v1 es igual a 0. Y luego encontramos un segundo vector, el vector v2, como el diferencia de a y lambda y, multiplicada por el vector v2, es igual al vector propio v1. Esto nos da dos linealmente soluciones independientes, en la forma que se muestra a continuación, que luego podemos usar para determinar la solución general. Espero que esto le haya resultado útil.